solo hay una entrada. Vamos a dar lectura a esta porción bíblica, la cual está titulada como la puerta estrecha, donde habla Lucas, aleluya, del 22 en adelante. ¿Ya están listos? Dice la bendita palabra del Señor para honra y gloria de su nombre. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios, y vosotros seréis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, y del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Hasta ahí nos vamos a detener. Alguien se le acercó a él y le dice: Señor, son pocos los que se salvan. Pero él le responde a ese varón que hablaba con él y le dice: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. A veces nosotros nos preguntamos, hermanos, aleluya, ¿por qué son pocos los que se salvan? Muchos reciben la palabra del Señor, muchos son llamados por el Señor, aleluya, pero no todos quieren entrar, aleluya, o esforzarse por entrar por esa fuerza, por esa puerta estrecha. La palabra del Señor nos dice, aleluya, que muchos van a procurar entrar y no van a poder. Alguien le pregunta al Señor y le dice: pocos son los que se salvan. Y a veces nosotros nos preguntamos, aleluya, si todos seremos salvos, si todos, aleluya, entraremos por esa puerta. Pero yo pienso que no debemos, la salvación es personal, no podemos estar pensando en todos los demás. Aquí necesitamos esforzarnos y pensar cada uno en lo personal, aleluya. Si yo soy el que me estoy esforzando realmente por entrar, por caminar por ese camino, por ese sendero de justicia, por ese camino que me lleva hacia esa puerta estrecha que me lleva a la salvación. A veces ponemos la mirada en los demás, hermanos. Si alguien más anda adecuadamente conforme a lo que enseña el Evangelio, si alguien más está viviendo la vida cristiana como realmente nos la muestra la palabra del Señor, estamos viendo el caminar de los demás, estamos viendo, aleluya, el comportamiento de muchos, pero a veces ignoramos el nuestro. Aquí yo creo que la palabra nos habla en lo personal a cada uno, a examinarnos cada uno en lo personal y no mirar a los demás. Este hombre viene y le dice al Señor, porque estaba mirando lo que acontecía en su alrededor y veía que muchos no hacían un esfuerzo por ser salvos, por entrar por esa puerta estrecha. Y el Señor le dice a él, aleluya, que se esforzara por entrar por la puerta angosta.
Yo creo que el Señor regularmente nos está hablando a nosotros en lo personal, a cada uno, a que nos examinemos nosotros mismos, no veamos a los demás. Que tú camines seguro, que tú seas, aleluya, el que te esfuerces por ver ese blanco perfecto, aleluya, el cual es Jesucristo, el cual es el que te lleva, ese camino que te lleva a la puerta estrecha, por la cual muchos querrán algún día entrar y no podrán. Pero qué lamentable, hermanos, que a veces estamos viendo los errores de los demás, el caminar de los demás, la conducta de los demás, hermanos, y descuidamos nosotros nuestro propio caminar. Es como aquel que está a veces en la silla juzgando todo lo demás, viendo los errores de los demás, pero él ni siquiera hace un esfuerzo, aleluya, para demostrar o para enseñar cómo se deben de hacer las cosas, ¿verdad? Es muy fácil juzgar, es muy fácil criticar, es muy fácil señalar, pero no es tan fácil uno mismo personalmente esforzarse a limpiarse de toda inmundicia, a agradar a Dios, a levantarse y ponerse en la brecha, salir por el camino, aleluya, y caminar, aleluya, sin mirar hacia ningún lado, solamente, aleluya, en obediencia y en fe para caminar por esa puerta angosta a la cual nos lleva a la salvación. Aleluya. Este varón le preguntaba al Señor, aleluya, y el Señor les dice que un día esa puerta se cerrará. Y cuando la puerta se cierre, aleluya, entonces muchos se lamentarán. Algunos dirán, aleluya, contigo comimos. Tú nos enseñaste en las plazas, hemos comido y vivido, hemos andado contigo. Pero el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Aún el Señor, aleluya, nos negará cuando nosotros, aleluya, nos aferremos a decirle al Señor, Señor, tú me conoces, yo anduve contigo, yo te conocí, yo hice algunas de las cosas que tú pedías, yo te seguía. Y el Señor lamentablemente dice que nos dirá, aquellos que no caminamos, aquellos que no nos esforzamos, aleluya, el Señor, por entrar por esa puerta, el Señor nos dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué triste, hermanos, aleluya. Esta ilustración de la cual habla Lucas, la cual nos muestra que hay una puerta estrecha, angosta, pero que solamente esa es la única entrada al reino que nos da la salvación. Esta ilustración, aleluya, es una metáfora bíblica que representa el camino hacia la fe, el sacrificio y la humildad. Algo que requiere esfuerzo, pero que produce a la única vida eterna. Dejar a un lado el ego, hacer a un lado relaciones que no valen la pena, hacer a un lado todas las cosas, a desprendernos de las cosas del mundo para escoger, aleluya, algo correcto. Desprendernos, aleluya, de aquello que nos agrada para escoger, aleluya, aquello que tal vez muchos dirán es difícil, es complicado, es arduo, es tedioso, pero que vale la pena. Amén. Yo mientras ello, y recuerdo, hermanos, cómo a veces las cosas nos parecen tan fáciles, creemos que hay muchos recursos, creemos que hay muchas puertas. Algunos lugares tienen 2, 3, 4 puertas, hermanos, por las que usted puede entrar y salir libremente a la hora que usted guste, por donde usted guste. Aleluya. Pero el camino que nos lleva a la salvación, hermanos, no es como las construcciones que hacemos nosotros, con accesos de entradas y salidas de emergencia. El reino de los cielos solamente tiene una sola puerta, hermano, y esa puerta es Jesucristo. Si nosotros no nos hacemos la idea
de que no podemos entrar por otra puerta, sino solamente por Jesucristo. Y no nos esforzamos en la fe, no nos esforzamos en hacer las obras, en seguir a Jesús, obedeciendo sus palabras, obedeciendo sus mandamientos y ajustarnos a su voluntad, hermanos, no entraremos por ningún otro lado. Recuerda aquel joven, aleluya, que estaba en una fiesta de bodas. Estaban todos los invitados. Llega el Señor y de repente, hermanos, al Señor no le podemos engañar. Tal vez nosotros queremos entrar al cielo, queremos entrar a la presencia de Dios por nuestros propios ideales, por nuestros propios preceptos, por nuestra propia ideología, por nuestras propias obras, y nos queremos acomodar ya en el reino de los cielos. Pero el Señor solo sabe, aleluya, a quién es digno de entrar, a quién se le da la oportunidad y a quién no. Dice la palabra que entró el esposo, aleluya, a la boda y vio a uno sentado entre los invitados. Y le pregunta, ¿por dónde entraste? A veces queremos engañar al Señor, queremos engañarnos entre nosotros mismos, hermanos, y acomodarnos en el reino de los cielos. Amén. Es costumbre nuestra que a veces decimos, no, es que yo voy a estar en el reino de los cielos, no, es que yo ya estoy con el Señor, yo voy a entrar a las bodas, yo me voy con el Señor. Pero no hacemos las cosas que el Señor nos demanda, no nos esforzamos, pero sí nos queremos acomodar. Aquel hombre fue y se acomodó entre los invitados y el Señor encontró, hermanos, que entre los invitados a la boda había un hombre que no tenía las vestimentas, las vestiduras, aleluya, que era de los invitados. Y dice el Señor, aleluya, que debemos limpiar nuestras vestimentas, santificarnos de tal manera que no haya en nosotros ninguna mancha, ninguna tacha, ninguna arruga, hermano. Y si nosotros nos queremos acomodar, el Señor nos va a descubrir. Amén. Ese hombre fue descubierto y fue sacado de ese lugar. Amén. Qué triste, hermanos, ese hombre se quería colar, el enemigo, astuto, sigiloso, no sé por dónde se metió entre los invitados, pero él fue y se coló y ya estaba sentado ahí en el reino de Dios. Pero resulta que entra el Señor e inmediatamente lo distingue. Dice el Señor que en el reino de los cielos no entrará cosa impura, cosa inmunda. ¿Usted cree que en un lugar santo, perfecto, aleluya, el Señor no va a descubrir, aleluya, una mancha? Algo que no corresponde a ese lugar. Pues el Señor encuentra eso. San Juan 10:9. Váyase a San Juan 10:9. Y dice la palabra, hablando Jesús, dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Cuando viene este Señor, aleluya, ante Jesús y le dice, Señor, son pocos los que se salvan. Si nosotros no entendemos, hermanos, que la única puerta es Jesucristo y que por Él encontraremos salvación, San Juan 10:9, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Muchos de los que había visto este joven que no encontraban la salvación, era porque no venían realmente, aleluya, cimentados en Jesús, buscando, aleluya, aleluya, el ajustarse a las palabras de Jesús. Cada uno quería seguir a Jesús, andaba con Jesús, pero no obtenía la salvación porque no había procurado hacerse de esa puerta, hacerse de ese Jesús en su vida para poder encontrar, aleluya, una entrada al camino que lo llevaba a la salvación, a entrar por la puerta angosta. Si no hay algún esfuerzo, hermano, olvídese que la puerta se abrirá para usted.
Si nosotros no dejamos las cosas del mundo, si nosotros no nos apartamos de las cosas que son inmundicia delante de Dios, hermanos, olvídese de que esa puerta se abrirá para usted. Y mucho menos si es una puerta tan angosta que hasta para entrar se batalla. ¿Recuerda usted, hermano, cuando va usted a un centro comercial? Hay unas puertas y se abren para usted. Puede entrar libremente con su carrito de mandado. Pueden entrar 2, 3, 4 personas juntas. En el reino de los cielos no es lo mismo, hermano. Pero fíjese algo que a veces me sorprende en los centros comerciales, hermano. Está un ventilador tan fuerte que casi le despeina, hermano, que cuando usted entra, aunque venga la mosquita con usted, el insecto con usted, la basurita en su pelo, hermano, eso se lo quita, se lo hace volar hacia atrás. Eso no entra. ¿Se ha fijado cómo las mosquitas, los zancudos no entran? Aunque usted vaya plagado, aleluya, de mosquitas, aunque usted vaya plagado de mosquitos, usted entra al centro comercial, hermano, inmediatamente el airecito le quita todas esas basuritas, todos esos zancuditos. En el reino de los cielos, imagínense cómo estará la cosa, hermano, que queriendo entrar nosotros con nuestra inmundicia, ni nosotros mismos vamos a entrar. Amén. Porque ahí no entra cosa inmunda e impura. Y acá tenemos la libertad, hermanos, de que usted entra hasta con su carrito de mandado atravesado, o lo puede entrar con él rectamente, como usted quiera, lo puede meter. Las puertas se abren para usted. En el mundo, hermanos, la diferencia del mundo es que en el mundo se nos abren todas las puertas, como usted sea, como usted ande, como usted decida, como usted quiera. Pero en el reino de Dios, hermanos, no se cumplen antojos. Amén. En el reino de Dios necesitamos alinearnos a la voluntad y a la soberanía de Dios, ser agradables delante de Él y despojarnos de todo lo que contamina para entrar limpios, sin mácula, sin mancha y sin arruga a la presencia de Dios. Qué maravilloso, ese es el esfuerzo que debemos de ver, hermanos, no ver al hermano, a la hermana, no ver lo que hacen los demás, ver lo que necesito hacer yo para que se me abra la puerta estrecha, la que me lleva al camino de salvación. Amén. Y es por la fe en Jesucristo. Jesucristo, aleluya, es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la entrada a esa puerta que nos conduce a la salvación de nuestra alma. Amén. Él es la puerta angosta. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesucristo está esperándonos en la entrada de la puerta. Si tú le recibiste en tu corazón, si tú creíste por fe, aleluya, que eres la única entrada al reino de la salvación, la única entrada, aleluya, hacia el Padre, el único camino que nos conduce hacia el Padre, las puertas se abrirán. Pero si tú negaste, aleluya, ajustarse a la palabra, a la voluntad de Cristo, si tú, aleluya, si tu fe no está fundamentada realmente en Él, si tú no te desprendiste de todo lo que Él dijo, aleluya, que no era agradable para poder entrar al reino de los cielos, Él mismo te cerrará la puerta, Él mismo te negará, Él mismo, aleluya, te dirá, apartado de mí, no te conozco.
Pero si alguien obedece su voz, si alguien oye su voz, él abre la puerta, dice, y entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Cuando tú crees, cuando tu fe está fundamentada en él y le abres tu corazón al Señor, él viene hacia ti. Él habita en ti y cuando Él habita en ti, o la presencia de su Espíritu Santo de Dios está en ti, hermano, tú vas despojando, sacando toda la inmundicia y te vas preparando, aleluya, para que el Señor mismo te abra la puerta del reino de los cielos. Amén. Si nos ponemos a pensar, hay una infinidad de puertas, hermanos, por las cuales podemos entrar. Pero unas son pesadas, otras son livianas, otras son fuertes, otras se abren solas para nosotros. En este mundo, hermanos, hay infinidad de puertas. En el reino de los cielos solamente Jesús es el que camino que nos conduce a esa puerta estrecha. Y si ese Jesús, aleluya, no nos da la entrada, hermanos, estamos perdidos. Recuerda aquel canto, aleluya, que la gente después del diluvio decía, bueno, dice en ese canto, la gente clamaba a gran voz diciendo, ábrenos, Noé, ábrenos la puerta y ya nunca más, y ya nunca más dudaremos. Hermanos, el tiempo está corriendo, la puerta todavía está abierta. Hay oportunidad para que tú te alistes, para que tú te arregles, para que tú te enmiendes delante de Dios y puedas ser afecto a la gracia de Dios y entrar, aleluya. Todavía hay tiempo, hermanos, de enmendarnos, despojarnos de las cosas del mundo y alinearnos para caminar por ese camino estrecho que nos conduce a la puerta estrecha, la cual nos lleva hacia la salvación. Lamentablemente, algún día, hermanos, todo esto terminará en cuestión de minutos, dice la palabra, aleluya, que en un abrir y cerrar de ojos el Señor vendrá y las puertas se cerrarán. Y lamentablemente, dice, se lamentarán todas las naciones del mundo. Cuando la puerta se cierre, hermanos, nos quedaremos lamentando, diciendo, tuve oportunidad de ajustarme a la voluntad de Dios. Tuve la oportunidad de enmendar mi camino y corregir, aleluya, encaminarme por el camino que me llevaba a la salvación y todo el tiempo me la pasé dudando, todo el tiempo me pasé esperando que tal vez había un poco más adelante. Y el Señor cerrará sus puertas delante de nosotros y cuando toquemos, hermanos, cuando nosotros deseemos la entrada, el Señor no las negará y va a decir el Señor, tuviste todo el tiempo del mundo, hijo. Tuviste mi palabra. Todo el tiempo te dije que te esforzaras y nunca quisiste hacer el esfuerzo. Ahora vienes a mí y el Señor va a decir, te lo dije. Yo cerraré la puerta y te diré, apartado de mí, no te conozco. Hacedor de maldad, porque preferiste el mundo, preferiste las cosas que te complacían, preferiste muchas cosas que esforzarte por el camino que te llevaba a la puerta angosta, que te llevaba a la salvación. Qué lamentable, hermanos, el Señor sigue hablando en nuestras vidas y hay tiempo, ahorita que podemos respirar, ahorita que podemos oír, ahorita que podemos ver las cosas, de frenar, aleluya, la vida que llevamos, lo que estamos haciendo. Es tiempo de retractarnos y decir, mejor me acomodo, aleluya, aunque batalle, aunque sea difícil, aunque sea, aleluya, algo arduo, pero ajustarme porque eso me dará la salvación. Aleluya. Esforzados a entrar por la puerta angosta. Y vemos, hermanos, como a veces algo nos anima y decimos, ahora sí le voy a echar ganas. Pero viene el enemigo, hermanos, y nos cambia las cosas y de un momento a otro ya somos otra persona y nos regresamos atrás.
¿O íbamos bien, hermanos, conforme a mi ideología, conforme a mis principios, creyendo, aleluya, que eso que estábamos caminando me llevaría por el camino correcto? Pero nos dimos cuenta, hermanos, que eran errores, que eran fracasos, que seguíamos al mundo, que seguíamos tradiciones, que seguíamos enseñanzas que no eran las de Dios, porque no estábamos poniendo nuestra fe, nuestra confianza en Dios, porque no habíamos visto el blanco perfecto que era Jesucristo, y sin embargo estábamos caminando por un camino equivocado. Esto me recuerda, hermanos, recuerdo hace muchos años, yo acostumbraba jugar mucho, antes de venir a Cristo, jugar mucho a los laberintos. ¿Quién sabe los laberintos? Donde hay muchos caminitos que le llevan a uno hacia una sola salida o una entrada. Y hermano, si usted empieza a jugar de tal manera que ya casi llega y de repente se da cuenta, hermanos, que hay algo que lo obstruyó. Hay algo que no, y se tiene que regresar y empezar de nuevo. Así es la vida cristiana, hermano. Si algo ve que no está bien delante de usted, corríjale antes de que sea demasiado tarde. Antes de que se le vaya su tiempo buscando aquí y allá, hermanos. Andamos buscando la iglesia perfecta. Andamos buscando un lugar donde se acomoden a mí. Andamos buscando un lugar donde me hablen bonito. Andamos buscando... No, hermanos, no busque más. Ajústese usted a las cosas de Dios. Ponga a Dios en primer lugar en su vida. Que su fundamento sea solamente Jesucristo y no palabras de hombre. Que su fundamento sea, aleluya, Jesucristo y no la doctrina de los demás. Que su fundamento sea, aleluya, el ser agradable y irreprensible delante de Dios, hermanos. Eso es, aleluya, lo que le lleva a una vida de salvación, a un camino perfecto, a una puerta que se abrirá delante de usted. El Señor le dirá, entraos. Pero si no, hermanos, si no hacemos ese esfuerzo, es un esfuerzo de la vida cristiana, todo lo que tenemos que hacer. Desprendernos, hermanos, de muchas cosas, aún de nuestros bienes, de nuestros seres queridos, desprendernos de tantas cosas, hermanos, para poder ser aceptos a la gracia de Dios y entrar por ese camino que nos conduce a la salvación. Una vida de sacrificio, un camino que nos lleva en la fe, aleluya, hacia Cristo Jesús. Dejar a un lado todo tipo de relaciones, toda aquella cosa que nos agrada. San Juan 16:4 indica que Jesús es el único camino y la puerta por la cual, una puerta exclusiva para poder llegar al Padre y tener una comunión permanente con Él o eterna con Él. Amén. Así es de que, hermanos, esforcémonos de todo corazón por ser agradables delante de Dios e irreprensibles. Que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo se mantenga irreprensible delante de Dios para que esa puerta, aleluya, se abra en el día venidero, en el día de su llamado. Cuando el Señor venga, las puertas, por estrecha que sea, se abran como si fuera, aleluya, un portón enorme y entre usted, aleluya, glorioso, aleluya, al encuentro de su Padre. Si Dios habló a tu vida, síguenos y comparte la palabra de Dios. Te esperamos. Domingos, 11 de la mañana, miércoles y viernes, 7 de la tarde. Te esperamos.